Quiera Dios que a cada uno de nosotros Él nos edifique, nos redarguye, nos fortalezca, nos confronte, nos alivie, o cada uno qué necesidad más tenemos, aparte de esa, según el conocimiento que el Señor tiene de cada uno de nosotros, según la fidelidad que, que Él ha manifestado, ha demostrado y ha prometido para con nosotros, según su poder y su propósito, que así obre en nosotros. Supongo que casi todos vosotros tenéis un actor favorito o una película favorita. No os voy a pedir que contestéis ni nada por el estilo. Yo tampoco voy a decir cuál es mi actor favorito o mi película favorita, pero sí os voy a confesar que tengo un actor favorito y dos películas suyas, favoritas mías. Las vi en repetidas ocasiones. Una de ellas creo que la he visto 8 veces o quizá algo más de 8. Y la otra, sí he sido un poquito más medido que con la primera. Esa creo que la vi seguramente más de 20 veces. Y el asunto que esas dos películas me siguen gustando, me siguen encantando. Siempre que puedo volver a verlas, y no es muy complicado, los tengo en un DVD ahí, siempre que las quiero volver a ver, pues los puedo volver a visionar y sigo disfrutando de esas películas y de ese actor como, no necesariamente como la primera vez, pero lo sigo disfrutando. En algunas ocasiones veo detalles que no lo había visto anteriormente y en otras ocasiones simplemente disfruto del contenido que ya conozco. Hoy hablaré de la segunda multiplicación de los panes y los peces que el Señor Jesucristo hizo. Y a lo mejor alguno de vosotros se pueda preguntar, bueno, si ese milagro lo vimos hace poco, tú mismo, Costel, has predicado ya varias veces de esta enseñanza, el pastor también hizo alguna que otra alusión al mensaje. Otra vez volvemos al hecho de que el Señor multiplicó los alimentos. Pues sí, espero que no penséis al abordar el texto siguiente del Evangelio según Marcos que estamos exponiendo, que no penséis, bueno, esa enseñanza ya me suena muy familiar, la vimos hace poco. ¿Qué podrá decirme de nuevo? Si esto ya lo conozco. Esa película ya la vi 3 veces. ¿Qué voy a aprender nuevo de ahí? ¿De qué me va a servir? Espero más bien, y eso lo ruego a Dios, que disfrutéis de la enseñanza de este día, tanto que haya detalles nuevos que no se han expuesto en la vez anterior o simplemente del mismo contenido. Si el Señor ha considerado que es necesario poner esa segunda multiplicación de los alimentos en su palabra, es necesario para nosotros y tenemos que apreciarlo. No tenemos el derecho de despreciar o darle menos importancia porque eso ya lo vimos hace poco tiempo. Así que hoy, con la ayuda de Dios, estaremos con Marcos 8, de 1 al 10, y el título del mensaje será Compasión versus Egoísmo. Ya de un principio, pues por lo menos tiene otro envoltorio, compasión versus egoísmo. En la primera multiplicación de los panes y los peces no vimos ese aspecto. Y no lo vimos no porque no estaba incluido en ese texto, sino porque en aquel tiempo, pues por las razones que sea, de tiempo, de enfoque, pues no hemos abordado ese aspecto. Daré lectura al texto bíblico. Marcos 8, de 1 al 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino,
pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Amén. Los domingos anteriores, el pastor nos explicó de ese pequeño retiro que Jesús tuvo con sus discípulos en territorio gentil. Territorio habitado por no judíos, eso significa gentil. Personas que no eran de etnia judía. Y como el Señor ahí en ese territorio gentil, en Tiro y Sidón, tuvo misericordia de esa mujer cananea y cómo liberó a la hija de esa mujer que era poseída por un demonio. Posterior a eso, el hermano pues, nos expuso cómo sanó también a aquel sordo y tartamudo, no sordo-mudo, sordo y tartamudo. El pastor pues sí nos lo explicó también. Y también nos habló de ese método tan raro que el Señor empleó en ese momento. Y me gustó mucho la explicación que el pastor dio al afirmar que Jesús no tenía necesidad de usar método alguno de sanación y que incluso pudo haberlo sanado a distancia, tal como lo hizo con el siervo del centurión. Pero Cristo usó ese método en esa ocasión soberanamente y nadie está autorizado a discutir qué método debe el Señor usar en un momento o qué método debe usar en otro momento. Ahora, como Rumanía, pues intenta un poquito, estoy hablando con sarcasmo, intenta un poquito estar en línea, en consonancia con otras zonas del planeta que tienen sus profetas, sus apóstoles y sus querubines, eran, ¿no? También lo que tenían por ahí por América Latina, pues tristemente Rumanía tiene que estar también en paso con la moda. Y en Rumanía, pues en los últimos años se ha levantado mucho en popularidad un milagrero que, según él, trata de copiar los métodos de sanación que hacía el apóstol Pablo. Y hace poco tiempo, no sé si el verano anterior o no sé, hace no mucho tiempo, él organizó un evento en el estadio más grande de Rumanía, en Arena Nacional. Y en ese evento hubo lugar la venta de pañuelos sagrados. Él los ungía con aceite y los vendió. Creo que, si no mal recuerdo, se vendieron más de 15,000 pañuelos. Y él pretendía que en esa situación estaba copiando el método que el apóstol Pablo usaba en Hechos capítulo 19. Os invito, por favor, que busquéis Hechos capítulos 19, versículos 11 y 12. Eso con respecto a métodos de sanación, y enseguida ya entramos en el mensaje. Hechos 19, 11 y 12. Pues quizá deberíamos silenciarlo y no conectarlo a redes. Hechos 19, 11 y 12. Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se levantaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El asunto es que Pablo no vendía pañuelos ungidos.
ni en el Coliseo, ni en ninguna plaza pública de aquel entonces, tal como ese milagrero falso de Rumanía pretende. Sino que otras personas llevaban esos paños que Pablo los había tocado y los ponía sobre los enfermos. Y los enfermos sanaban. Los métodos no han de ser copiados. Uno de los críticos de ese milagrero preguntó públicamente, ¿por qué no se le ocurrió, si tanto dice ese milagrero que quiere copiar los métodos bíblicos, ¿por qué no se le ocurrió copiar el método del Señor Jesucristo de Mateo 7, de ponerle saliva en los oídos y en la boca? Creo que ahí no había mucha venta en ese caso, pero los pañuelos ungidos con aceite, y más todavía si es aceite de la Tierra Santa, pues ahí sí que hay un buen negocio por medio. Bien, volviendo a nuestro texto y enseñanza. Para ubicarnos en tiempo y lugar de los hechos, acompáñenme por favor a Mateo 15, 29 al 31, porque es justo lo que ocurre antes del texto que hemos leído al principio. Mateo 15, 29 al 31. Mateo 15, 29 al 31. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. En estos versículos vemos cómo el Señor Jesucristo se compadece de los enfermos. Enfermos como por ejemplo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. El evangelista Mateo incluye esa parte, otros muchos enfermos, para no seguir con la lista de enfermedades. Cuando empecé a estudiar este texto, yo pensaba que Jesús y los discípulos ya estaban de vuelta en Galilea, en territorio judío, y eso era así porque no entendía bien el versículo 29 de Mateo 15, donde dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Pero al comparar mi interpretación con la de otros hermanos, me sorprendía ver que ellos afirmaban que aún se encontraba en territorio gentil. Entonces yo estaba ahí dándole vuelta, pero vamos a ver, aquí dice que ya vino junto al mar de Galilea. ¿Por qué estos hermanos dicen todos que seguía todavía en territorio gentil? Solo después de varias comprobaciones entendí que Jesús, volviendo a salir de la región de Tiro, estoy leyendo Marcos 7:31, Marcos 7:31, dice así, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Esa región llamada Decápolis llegaba hasta la orilla sureste del mar de Galilea, y Decápolis era una zona gentil. Era habitada por no judíos. Y quizá, de nuevo, algunos se preguntan, ¿y qué importancia tiene esto? ¿Qué más da si estaba en Galilea o estaba en Decápolis, en territorio gentil o en territorio judío? ¿En qué afecta? Si fue en un lugar o fue en otro. Bueno, de nuevo, si el Espíritu Santo ha inspirado a los autores humanos de los evangelios para que definan dónde fue que ocurrieron esas sanaciones y la multiplicación de los alimentos, eso quiere decir que es importante para nosotros. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hasta su muerte y su resurrección, fue restringido a los judíos casi exclusivamente, salvo algunas excepciones.
por ejemplo, el siervo del centurión, la hija endemoniada de la mujer cananea y el sordomudo del texto inmediatamente anterior al nuestro, los textos que ha expuesto el pastor los 2 domingos anteriores, o también el leproso samaritano, uno de los 10, el único de los 10 leprosos sanados que vino a adorar al Señor como forma de agradecimiento por ser sanado, o la mujer cananea, perdón, o la mujer samaritana con cual el Señor se encontró en el pozo de Jacob. Pero ahora, esos han sido casos aislados. El resto del ministerio del Señor Jesucristo, en casi todo su tiempo, todo su enfoque, casi todo, salvo algunas pocas excepciones que he nombrado, casi todo ha sido dirigido a los judíos. Pero ahora, el Señor, por medio de estas sanaciones en gran cantidad y el milagro de la alimentación de los 4.000 hombres, aparte de los niños y las mujeres, Jesús deja entrever la inclusión masiva de los gentiles en el pueblo de Dios, como dice el apóstol Pablo. Los que no eran ramas naturales del olivo fueron injertados en el buen olivo. O como leemos, por ejemplo, en Efesios 2, de 11 al 16, Efesios 2, del 11 a 16, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, esto es extremadamente grande y hermoso, porque Dios quiso ampliar las fronteras del ámbito de su gracia salvadora no solamente a los remanentes judíos, sino también a los gentiles. Por lo que yo conozco de vosotros, todos aquí somos gentiles y Dios quiso darnos de su gracia. Debemos estar humildemente agradecidos y por toda la eternidad, porque Él quiso mostrarnos su misericordia. En el texto anterior, en un principio, el texto anterior me refiero al texto anterior de Marcos 8, en Marcos 7, cuando el Señor fue a Tiro y Sidón tratando con la mujer cananea. En un principio parecía que Jesús no quería atender la necesidad de esa mujer, por la razón de que ella no era de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero para eso mismo había ido Jesús ahí. Jesús, si no quieres atender a una mujer gentil, ¿por qué vas ahí? ¿Por qué no te quedas en tierra judía? Exactamente para ella, para su situación, había ido Cristo hasta ahí, para mostrarle misericordia a ella y a su hijo. Cuando la mujer cananea entendió que no tenía ningún derecho de implorarle misericordia, cuando ella llegó a suplicarle que le permita saciarse con migajas de misericordia, no con porciones enteras de misericordia. Señor, dame solamente migajas, me conformo. No me trates como a los judíos con tanta misericordia, pero dame una migaja.
ahí es cuando ella llega al lugar, espiritualmente hablando, donde Cristo la quería llevar, en el lugar de humildad, donde reconoce que no puede exigir ni siquiera misericordia. De hecho, el concepto de misericordia y gracia es totalmente incompatible con exigir o tener derecho. He escuchado en más de una en más de una ocasión esa frase rara, todo el mundo tiene derecho a la misericordia de Dios. No, a ver, la misericordia y el derecho, o la gracia y el derecho, no caben en la misma frase. Son conceptos que se eliminan uno al otro. O tienes derecho, o Dios te da misericordia y gracia. La misericordia y la gracia Dios la ofrece por el puro afecto de su voluntad. Y esa misericordia, esa gracia, Dios me la mostró a mí siendo gentil y te la mostró a ti también siendo gentil por el puro afecto de su voluntad. No porque teníamos el derecho a que nos muestre misericordia, sino porque Él así quiso. Tú y yo, y una gran multitud de gentiles, gente de toda lengua, tribu y nación, fuimos salvos de la santa y justa ira de Dios, porque Cristo, en su gran amor con cual nos amó, tomó la copa de la ira de Dios en su mano. Copa de ira que tenía que ser derramada sobre mí y sobre ti. Esa copa de la ira de Dios teníamos que haberla tomado nosotros. A eso sí teníamos derecho, a la copa de la ira de Dios. Pero esa copa la tomó Cristo en su mano y la bebió hasta la última gota. Y Dios el Padre derramó sobre él toda su santa y perfecta ira que tú y yo merecíamos que la derrame sobre nosotros. Y en ese sacrificio expiatorio fuimos salvados tú y yo, gentiles, que, así como hemos leído en Efesios, no éramos del pueblo del pacto de Dios. La sanación de esos enfermos y la alimentación de todos ahí presentes es una demostración de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Es una manifestación en cual Jesús se compadece de los enfermos. Es una manifestación de la compasión de Cristo. En Decápolis la fama de Jesús era grande. ¿Por qué era grande en esa zona si era una zona gentil? Pues hace no mucho tiempo, de esa misma región habían venido a Galilea mucha gente para buscar a Jesús. Así lo encontramos en Mateo 4, 24 y 25. Mateo 4, 24 y 25 leemos. Mateo 4, 24 y 25. Dice así: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, la zona de cual hablamos ahora, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Pero esta vez era diferente. En la primera ocasión, la que hemos leído ahora en Mateo 4, 24 y 25, gentiles de la zona de Decápolis vinieron en Galilea para buscar a Jesús. Pero en esta ocasión es Jesús que va en la zona de Decápolis y ahí hace la sanación multitudinaria, vale, salto esa palabra que no me sale. Y también la multiplicación de los panes y los peces. Muchos de esos enfermos habían estado imposibilitados de viajar a Galilea y buscar a Jesús para ser sanados. Y mucho más tener en cuenta lo que el pastor también nos dijo en ocasiones anteriores, era muy difícil encontrar a Jesús viniendo de lejos. Porque un día podía estar en una aldea y por la noche cruzar en barca a otra zona por el mar de Galilea, o adentrándose en la provincia de Galilea, o subir al norte a Tiro y Sidón, o bajar a Judea. Era difícil encontrar a Jesús.
Pero esta vez Jesús manifiesta su compasión viniendo él a la zona de Decápolis y se compadece de los enfermos, primeramente ahí sanándolos a todos. Ahora Cristo viene a la tierra de ellos. Cristo vino para compadecerse de ellos y bendecirlos. Le trajeron a los enfermos y él los sanó a todos. Había una gran multitud que acudió a ese encuentro con Jesús a la orilla del mar de Galilea, unos 4,000 hombres, aparte de mujeres y niños. Marcos solamente dice de 4,000 hombres, pero Mateo añade ese detalle, que en esos 4,000 no estaban incluidos los niños y las mujeres. Muchos de ellos estaban enfermos de gravedad, con enfermedades que les impedían ganarse el sustento de cada día, enfermedades que implicaban sufrimiento físico, emocional, psicológico y de todas las clases. Y Cristo manifestó su compasión sanándolos a todos. Podría haber dicho solamente una palabra y todos ahí presentes, con cualquier enfermedad, habían sanado. Y no solamente los ahí presentes, si Cristo había dicho, sí, Dios en la persona de Cristo, había dicho solamente una palabra sin definir a quién se dirigía, si había dicho sé sano, sin definir a quién se refería, habría sanado en un instante a todos los enfermos del planeta Tierra. Pero por el tiempo que hemos visto, que fueron 3 días en cual el Señor hizo esos milagros, tuvo esa reunión con ese grupo, entendemos que los milagros el Señor los hizo uno por uno, tratando con cada persona en particular. Es cierto que esta información no la vemos explícita en el texto, es implícita, pero también no solamente por el tiempo de 3 días que el Señor demora en atender a esa persona, sino por su práctica anterior, estamos justificados a sacar la conclusión que el Señor Jesucristo trató con cada uno de ellos en parte. No solamente que trató con ellos en parte para sanarlos, sino que es muy razonable pensar que en esos 3 días que Jesús estuvo con esa multitud a las afueras de las ciudades, a la orilla del mar de Galilea, no se limitó solamente a sanarlos de sus enfermedades, sino que también les predicó las buenas nuevas de salvación. Hermanos, este detalle de la compasión de Dios, tratando, pastoreando, enseñando, sanando, dirigiendo a su pueblo no solamente como grupo, como iglesia universal, sino tratando con cada uno en parte, de forma personal, íntimamente, tocando nuestros corazones de forma individual, ese detalle es muy enternecedor. El Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, que trate conmigo y contigo de forma personal. Es muy enternecedor eso. Por supuesto, ese trato de forma personal no es para que cada uno de nosotros nos inventemos ya nuestra religión. Nos inventemos cada uno nuestra iglesia. No es por eso. Porque también la misma Biblia que nos dice que Dios trata con nosotros de forma personal, de forma individual, nos habla también de que Dios nos salvó y nos trató de forma personal para hacer de nosotros un cuerpo, una familia, una iglesia unida. Esto nos trae como aplicación los 2 aspectos de la vida cristiana, tanto la intimidad en nuestra relación personal con Dios, cada uno con el Señor, como la vida de iglesia local, un cuerpo, una familia, donde nos servimos y nos soportamos en amor uno al otro con paciencia, como hemos visto en el mensaje del jueves de esta semana. Muchos de estos enfermos fueron traídos por otros, no podían venir solos. De hecho, esto nos está diciendo el texto de Mateo.
Se le acercó, Mateo 15:30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Algunos vinieron por sus propios pies, otros necesitaron ser traídos. Permitidme espiritualizar esta información. Hermanos, muchos de nuestros conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, no pueden venir a Cristo personalmente porque están incapacitados por el pecado, o mejor dicho, como lo define Pablo en Epístola a los Efesios, Colosenses y en otros lugares más, esas personas están muertas en sus delitos y pecado. Pero tú y yo podemos traerlos delante de Dios en nuestras oraciones para que Dios trate de forma personal con cada uno de ellos, porque solo Dios los puede resucitar espiritualmente. Tú y yo podemos predicarles el Evangelio, que es sinónimo de llevar a Cristo delante de ellos. Pero también podemos orar por la salvación de esas personas, que es sinónimo a llevarlos a ellos ante Dios. Cristo tuvo compasión de esas personas y las buscó. Él fue a la región de Decápolis. Él vino a buscarlos. Pero también esos compañeros, esos vecinos, esos familiares, tuvieron compasión de ellos y los trajeron a Cristo. Ten tú compasión de otros y tráelos ante Cristo en tus oraciones, y también llévales a Cristo por medio de la predicación del Evangelio. La segunda manifestación de la compasión de Cristo que vemos en nuestro texto es con respecto a la falta de alimento. Jesús se compadece de los hambrientos. Había un serio riesgo que eso implicaba. En Marcos 8, volvemos a Marcos, por favor. Marcos 8, versículos 2 y 3. El Señor Jesucristo dice lo siguiente: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. La compasión que Jesús tenía hacia esa multitud no acabó con sanarlos de sus enfermedades y predicarles las buenas nuevas. La multitud tenía ahora otra necesidad, y era urgente. Una necesidad muy seria: el alimento. No tenemos información concreta sobre los detalles de la escena, pero es muy probable que muchos de los que formaban esa multitud trajeron con ellos provisiones de comida y agua. Llevaban ya 3 días con el Señor, pero es probable que simplemente se les agotó. O quizá, aunque han traído de más, otros no trajeron y por la alegría del momento compartieron con los demás sin pensar, sin tomar mucho en cuenta cuánto tiempo se van a quedar, y llega un momento en cual ya no hay comida. Se les acabó lo que trajeron. No sabemos muy bien los detalles, cómo llegaron a eso, pero sabemos que llegaron a eso. Jesús había sanado a todos aquellos enfermos, pero se extendió el culto. El predicador se alargó demasiado. 3 días consecutivos. La comida ya se había acabado. No habían podido descansar bien en la intemperie. No habían hoteles. Estaban en el desierto, en una montaña. Así que ahora todos estaban exhaustos. Estaban cansados. El riesgo de desmayarse en el camino de vuelta era muy elevado. Cristo vio esa necesidad que la gente tenía y la comentó con los discípulos. Por supuesto, no porque necesitaba un sabio consejo de parte de ellos. A ver,
Pedro, Juan, Felipe, Bartolomé, a ver cómo solucionamos esto porque estamos en apuros. No, no por eso, sino porque formaba parte de la formación de esos discípulos. Jesús quería que sus discípulos, y por extensión todos los creyentes, tú y yo, a lo largo de los siglos, supiéramos que Él tenía compasión de la gente. Quería además mostrarlos que a ellos les faltaba esa compasión que Cristo sí tenía hacia la multitud. ¿Por qué afirmo que a los discípulos les faltaba la compasión? La respuesta que dan. Los discípulos no tenían hambre. O incluso si tenían hambre, ellos tenían 7 panes y pececillos. Por lo menos la cena la tenían asegurada. Y la respuesta que ellos dan es relevante para sacar la conclusión de que ellos no tenían compasión para la gente. Primero leemos la respuesta que es redactada en el Evangelio según Marcos y luego vamos a Mateos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y si vamos a Mateo 15:33, Mateo 15:33 dice lo siguiente: entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? No debemos pensar que hay una contradicción entre esas dos afirmaciones. Recordemos que los discípulos eran 12. Quizá Mateo registró cuál fue su respuesta, la suya y quizá alguno más de ellos. ¿De dónde tenemos nosotros? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Y Marcos, posiblemente como secretario de Pedro, registró lo que Pedro contestó y quizá algunos otros más, es decir, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan? Lo que es evidente y muy sorprendente es la falta de compasión de los discípulos. Ellos no querían saber nada del asunto. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí? Nosotros, ¿sabes qué, Jesús? Nosotros no podemos hacer nada. Nos supera el asunto. Y si me permitís un sarcasmo imaginario, ¿y sabes qué, Jesús? Al final, ¿por qué te has alargado tanto con el mensaje? ¿Por qué no lo sanaste más rápido? ¿Por qué no predicaste un poco más corto para que se vayan y que lleguen a tiempo a casa? ¿Y por qué no se trajeron más comida? ¿Ahora qué? ¿Tenemos que solucionar nosotros el problema de todo el mundo? ¿O qué pasa aquí? Por supuesto, no está implícito en el texto, pero por la reacción de los discípulos, creo que no estoy muy mal encaminado. Los discípulos dijeron: nosotros no podemos hacer nada. Pero hace no mucho tiempo Jesús había multiplicado los alimentos en Galilea. ¿Se habían olvidado los discípulos de eso? No había pasado mucho tiempo. Y esa multiplicación de alimentos en Galilea tuvo que ser algo muy llamativo, muy extraordinario, para que se les olvide muy pronto. No, los discípulos no tenían amnesia. No se habían olvidado que hace poco tiempo, en una situación similar, Jesús multiplicó los alimentos y en aquella ocasión alimentó más de 5.000 hombres, aparte de niños y mujeres. Lo más probable, entiendo yo, es que los discípulos no querían que eso se repitiera. Sé que suena muy fuerte lo que digo, pero por la deducción lógica del texto, esa es la conclusión que yo saco. Es que si a Jesús se le ocurre multiplicar otra vez los panes y los peces, esos son 4.000
más niños y mujeres. La vez anterior, ¿qué pasó? ¿Quién tuvo que repartir el pan y los peces? Nosotros. 12. ¿Repartir comida a unos 10.000 o 15.000 personas? ¿Sabes qué es ser camarero para 8.000, 10.000, 15.000 personas? ¿Repartir comida a tanta gente? Eso no es fácil. Eso no es fácil. No es poca cosa. Los que han servido a las mesas saben que es un trabajo muy duro. Ahí había quizá unas 10.000 personas. Eran 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y todo ese trabajo de llevar, repartir y luego también recoger lo que sobraba, era tarea que les tocaba a los discípulos. No parecía que tenían muchas ganas de que eso vuelva a ocurrir otra vez. Pero ¿por qué me atrevo a hacer esa afirmación? Pues en la primera multiplicación de los panes y los peces, los discípulos no entendieron lo que ocurrió. Y leemos en Marcos, hemos leído en Marcos 6, 52, cuando tocó ese texto, Marcos 6, 52, dice lo siguiente: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Tristemente, ahora tampoco era muy diferente la situación, era igual. Quizá pensaban que, bueno, a ver, la primera vez, vale, eran judíos. Jesús hizo bien alimentar. Hablo con sarcasmo imaginándome los pensamientos de los discípulos. Jesús hizo bien multiplicar los panes y los peces porque al final, bueno, pues somos de la misma sangre, eran judíos. Pero después de multiplicar los panes y los peces en aquella ocasión, esa multitud lo quiso hacer rey. Y Jesús no quiso. Nos mandó en una barca que crucemos de noche y él se quedó ahí y despidió a la gente. Desperdició un momento único. ¿Qué sentido tiene que multiplique ahora los alimentos una vez más si aquella vez no sacó ningún provecho? Lo podían hacer rey. ¿No esperamos nosotros a Mesías, que es el rey de Israel? ¿Y qué ocurre aquí? En territorio gentil, ¿qué sentido tiene multiplicar de nuevo los panes y los peces? Bueno, no sabemos con exactitud qué era lo que pasaba por la mente de los discípulos, pero me atrevo a decir que queda muy evidente que por lo menos no compartían la misma compasión que Cristo tenía hacia la multitud. Quizá en algunos pensamientos puede ser que me he ido un poco demasiado lejos, no lo descarto. Pero lo que sí es súper claro del texto es que los discípulos no compartían la misma compasión que Cristo tenía hacia esa multitud. Qué grande era la diferencia entre Cristo y sus discípulos, por lo menos en ese momento. Ahora, hermano, quería preguntarte a ti, ¿tú tienes compasión para los que están en necesidad? ¿Te identificas con Cristo o con los discípulos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás endurecido como los discípulos? Sabes que si tienes compasión hacia otros, eso implica que te gastes, que trabajes, que gastes de lo tuyo en servirlos, que gastes de tu bolsillo. ¿Y es por eso que prefieres no tener compasión? ¿Te identificas con Cristo o te identificas con los discípulos? A mí me ha tocado arrepentirme cuando el Señor me ha confrontado con esta enseñanza incluida en este texto. ¿Y tú? ¿Con quién te identificas? Los discípulos tuvieron que tragarse el orgullo y empezar a repartir la comida que Cristo multiplicó a esos pobres hambrientos. Habrían podido haberlo hecho con gozo, alabando a Dios por darles la honra de ser sus siervos, los que comparten el pan que Cristo multiplicó.
Y así en gran abundancia hubo para todos los necesitados ahí. Pero parece que tuvieron que hacerlo de mala manera, al estilo Jonás, a regañadientes. No disfrutaron el gozo de compartir el alimento que Cristo bendijo y repartió para todos. Ahora, intentando ir una vez más en mi imaginación hacia ese lugar, me habría gustado entender cómo fue literalmente que se multiplicó el pan y los peces. No sé si tú te has detenido en pensar en eso o a lo mejor no tienes tanta curiosidad y no te importan tanto los detalles, sino solamente el acto en sí, el hecho de que el Señor pues tuvo compasión y multiplicó. Yo me imaginé algo al respecto. En aquellos tiempos los alimentos se llevaban o en cestas o en saquitos de tela. Y me he imaginado que el Señor, después de partir el pan, lo puso en varias bolsas o se los dio en varias bolsas a los discípulos y les dijo, pues venga, ahora y de partir. Y los discípulos ahí a regañadientes, tristes, venga, coge. Pues uno mete la mano en la bolsa y dice, Pedro esperaba que se acabe pronto el pan de su bolsa. Y, venga, coge ya, coge de aquí. No, no, pero si ya he cogido, ya tengo mi pan. Ah, ¿qué? ¿Y tú también has cogido? Sí, yo también, pero la bolsa sigue llena. Y así tuvieron que repartir. Quizá, es mi imaginación. Me imagino a Tomás con un saquito pasando por entre la multitud. Tome un pedazo de pan. No, no, pero si ya lo tengo, ya lo agarré. Pues, entonces agarré peces. Pues también tengo peces, he tomado. O quizá fue de otra manera, no lo sé. Lo que es claro es que de esos 7 panes y unos pocos pececillos comieron todos y se saciaron y sobraron 7 canastas. Esas canastas eran de un tamaño diferente a las cestas que se recogieron en la primera multiplicación de los panes y los peces. Las cestas eran recipientes pequeños, pero las canastas, si os acordáis en Hechos 9:23 en adelante, nos dice que, la Biblia nos dice que en una de esas canastas bajaron a Pablo por el muro en Damasco. Si queréis buscarlo en Hechos 9:23 al 25, dice lo siguiente: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle a Pablo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Se recogieron 7 canastas de pedazos de pan. En una canasta cabía un adulto, una persona adulta. Recogieron mucho sobrante, sobró mucho pan. Quizá para que tengan un poquito por el camino, no lo sé. Lo que sí sé, porque es muy claro en el texto, es tanto el poder divino de Cristo de multiplicar esos pocos panes y esos pocos pececillos para saciar a una multitud tan grande. Y también lo que es muy evidente en nuestro texto es la compasión que el Señor tuvo con toda esa multitud. Les sanó, les predicó las buenas nuevas y les dio de comer para que lleguen a casa en seguridad. El último punto del mensaje, que es el más corto del todo y al mismo tiempo la conclusión del mensaje, es: Jesús se compadece de los discípulos. Quizás se pregunta uno, a ver, ¿y de dónde ha sacado Costel ese detalle, que Jesús se compadeció de los discípulos? Pues os comento lo que le dije a mi mujer. Si yo fuera Cristo, les había dicho a los discípulos: como vosotros no habéis tenido compasión de la multitud, todos ellos comen, pero vosotros no. Para que aprendáis lo que sea ser compasivo con otros. Y después de que ya habían comido todos, venga, vale, ahora sí de los restos sí coméis, podéis comer. Menos mal que yo no soy Cristo.
La multitud recibió sanidad, palabra de vida y alimento para el cuerpo. Pero los discípulos repartieron el pan y los peces, otra vez con el corazón endurecido. Pero Cristo tuvo compasión de ellos también. Ellos también comieron y se saciaron. Ellos vieron también la manifestación de la compasión de Cristo y pudieron aprender de él. Cristo tuvo compasión hacia sus discípulos, aunque en ese momento eran endurecidos, tercos y egoístas. Cristo fue compasivo con ellos también, y lo es conmigo y contigo. Y que nos ayude el Señor que aprendamos de eso y que no sigamos con esas actitudes pecaminosas si las tenemos. Amén.